Bien, pues estoy por arrancada la formación. Entonces, antes de nada, quería hacer una pequeña introducción. Yo soy Marc, de Infomed, y disculpas de parte de mi compañero Ismael, que es quien tenía que dar la formación hoy. Entonces, dicho esto, también queríamos aprovechar para comentaros un poco el por qué también estamos haciendo estas formaciones, ya que uno de nuestros objetivos es que vosotros, cada uno de vosotros en vuestras clínicas, podáis gestionar mejor vuestro GESDEN. En el fondo de lo que estamos hablando es de gestionar mejor la base de datos. Bien, nosotros le damos importancia a esto, ya que luego una buena base de datos nos va a permitir tener los pacientes con cada uno su número de teléfono, su correo electrónico, su dirección, es decir, una base de datos ordenada. Y esto nos beneficia, ya que una de las cosas con más valor que hay dentro de una clínica, incluso en la mayoría de empresas, pues es la base de datos de clientes, en este caso la base de datos de pacientes. Por eso insistimos en tener una base de datos correcta, bien organizada, con lo que nosotros le llamamos, a nivel un poco más técnico, con una calidad de datos correcta. Bien, entonces como sugerencia, pues lo que comentábamos ahora, enviar correos masivos a los pacientes, por ejemplo, llamar a aquellos pacientes que sean necesarios, es decir, crearles recalls. Bien, de esta manera también ellos se pueden sentir pues, que estáis ahí, que estáis trabajando, que estáis a su lado y, bueno, son puntos positivos, ¿no? Entonces, dicho esto, arrancábamos ya. El tema que nos ocupa hoy es el tema de facturación a bonos. Por lo tanto, fijaros que hemos hecho una formación orientada a esto para darle el valor que se merece. ¿Qué pasa cuando no gestionamos facturaciones de abonos? Bien, uno de los primeros inconvenientes que nos podemos encontrar es tener saltos de facturación. ¿Por qué? Porque vamos a ir facturando tratamientos de una manera habitual, de una manera normal, la factura número 1, la número 2, número 3, etc. Pero llega el momento que nos equivocamos o queremos anular una factura. En ese momento no se debería nunca de borrar una factura del programa. Ya que si no empezaríamos a tener saltos de facturación y eso será un problema a nivel contable. Por lo tanto, el primer paso sería desde el menú de sistema, gestión de emisores, gestionaríamos desde aquí las series de facturación. Aquí os debería aparecer el o los emisores de clínica, es decir, si tenemos más de un emisor, podemos añadirlo. En este caso, vemos que tenemos un único emisor, se llama Clínica Dental Barcelona, y desde las opciones de este emisor podemos gestionar las series de facturación. Para añadir una nueva serie, le damos al botón de añadir, elegimos el tipo de documento por el cual queremos generar esa serie y le damos una nomenclatura, una codificación. Como veis aquí, ya tenemos los ejemplos. Aquí veis que tenemos la factura, serie de la nomenclatura habitual de factura y la de factura de abono. Cada una de estas la podemos configurar por defecto según las opciones. Es decir, esta nomenclatura de factura la vamos a hacer factura por defecto de factura, serie por defecto de factura, perdón. En cambio, la otra, que también es del tipo factura, la vamos a hacer serie por defecto de abono de factura. Esto se me va a ir rellenando estos campos, ¿vale? Incluso nos faltaría la factura rectificativa. Podríamos hacer un nuevo documento de factura que se llame factura rectificativa. Ya lo tenemos aquí. Esta le vamos a indicar que es serie por defecto de factura rectificativa e incluso crearemos también una de factura que sea abono rectificativo. Tendríamos una así que sería de recibo, abono de factura rectificativa. ¿Veis? Ya teníamos uno que se llamaba, y vamos a poner la misma nomenclatura. Por lo tanto,
ya tendríamos esta, la configuraremos también por serie por defecto de abono de factura rectificativa. Ya me aparece aquí por defecto. Bien, esto sería el primer paso. El siguiente paso sería elegir cómo queremos que se comporte GESDEN a la hora de facturar. Bien, esto desde dentro de la configuración de sistema, configuración, tenemos el apartado de documentos administrativos. Desde aquí vemos todas estas opciones. Entonces, el primer paso será que queremos permitir que genere GESDEN. Facturas, factura de anticipo, recibo, comprobante y notas de tratamiento. Entonces, el emisor por defecto, vamos a decidir qué tipo de documento queremos que genere cuando en generación de documentos de factura, en gestión de pagos un recibo y en gestión de pagos, entre paréntesis, ya nos pone anticipos, que también sea un recibo, es decir, que sea un comprobante de pago. Fijaros que debajo de cada una de las opciones ya nos pone una pequeña descripción. Documento predeterminado al generar el documento. Documento predeterminado al cobrar una entrada médica. Y esta en el caso de los anticipos. Podemos activar esta opción para que nos aparezca la factura rectificativa. Si no, por defecto, nos va a aparecer únicamente como documento rectificativo el tipo recibo. Podríamos hacer documentos rectificativos de recibo. En esto lo vamos a ver luego, vamos a ver los dos comportamientos. Por lo tanto, de momento lo dejamos así y luego ya lo cambiaremos cuando sea necesario. Imprimir la cabecera de los documentos, activar la gestión del IVA, ¿de acuerdo? Nos aparecerá, si hemos gestionado el IVA, nos aparecerá en la parte inferior del documento. Obligar a introducir datos administrativos en facturas y recibos. Y ocultar documentos de mutuas en libro, documentos administrativos de pacientes. En esto está más orientado a la gestión de mutuas y de pagos de mutuas. Predeterminar las siguientes series para la generación de, ahí me pone facturas, por lo tanto yo quiero predefinir que la serie por defecto de factura sea esta. Abonos de factura, recibos, abonos de recibo, facturas rectificativas y abonos de facturas rectificativas. Pero es que también ya se me queda marcado por defecto solo las series del año en curso, ¿vale? Para que por defecto ya me vaya cogiendo la serie por defecto del año en curso. ¿Perdón? Entonces, al generar un documento, mostrar por defecto los adeudos o los pagos en los últimos, lo podemos decidir. Por lo tanto, aquí tendríamos una serie de parámetros que podríamos definir un poco a nuestro gusto, ¿vale? Si tenéis dudas de todo esto, como no vamos a poder resolverlas todas por el tiempo limitado también de la formación, os recomendaría contactar con nuestros compañeros de soporte que están totalmente operativos al 93 414 60 67. ¿Vale? Para aquellas consultas mediante correo electrónico las podéis hacer al correo soporte@grupoinfomed.es. Bien, dicho esto, ya le hemos especificado a GESDEN cómo queremos que se comporte a la hora de la generación de documentos. Entonces tenemos otra pestaña dentro de los documentos administrativos, de la configuración de los documentos administrativos. Vemos esta siguiente pestaña donde tenemos estos tres apartados, los controles de verificación en los documentos administrativos, las opciones de impresión y opciones de asistente de facturación a mutuas. Por tanto, esto está bien repasarlo. Una de las cosas a tener en cuenta al repasar esto es, aunque cambie de tema, va un poco relacionado, es el control de los usuarios. ¿A qué me refiero con esto? Yo como gestor de clínica me puede no interesar que ciertas personas o ciertos rangos de la clínica no vean según qué apartados o no puedan modificar según qué apartados. Por lo tanto, me puede interesar que el grupo de gestión pueda modificar permisos,
el grupo de recepción no pueda modificar permisos, en cambio pueda hacer cobros, y el grupo de auxiliares, por ejemplo, que no pueda hacer cobros porque tengan que pasar por recepción. Por lo cual, todo esto lo podemos gestionar. Comentar también que para toda esta gestión, en el mismo apartado donde os habéis inscrito en la formación, tenemos un botón que pone consultorías personalizadas. Os invito a rellenar el formulario para que mis compañeros se pongan en contacto con vosotros para poder daros cuatro indicaciones, consejos según vuestra clínica, según la operativa de cada una de las clínicas. ¿De acuerdo? Entonces, con esto también podríamos recomendaros cómo se debería de comportar GESDEN en vuestra clínica. ¿Vale? Entonces, desde aquí, como decía, ya hemos marcado cómo queremos o una configuración inicial de cómo queremos que se comporte GESDEN. También, por otro lado, cuando explicando más experiencias y a nivel personal, cuando vamos a clínicas a hacer este tipo de asesorías, formaciones y demás, nos encontramos que toda esta gestión se quiere hacer en un mismo día o en una misma mañana, rápido para poder empezar. Entonces, esto también es recomendable tomárselo con un poquito de distancia, con un poquito de calma. Es decir, podemos dejar, por ejemplo, tal y como tenemos ahora, hemos hecho el ejemplo, esta configuración, ver cómo se comporta GESDEN y a partir de ahí ir modificando esos o ir puliendo esos detalles. ¿De acuerdo? Fijaros que, por ejemplo, en la gestión económica, en la siguiente pantalla, podemos marcar, la primera opción que me da, es equilibrar cobros anticipo con las entradas médicas pendientes de forma automática. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo ponga un anticipo en el historial de un paciente y tenga un tratamiento el cual haya producido, ¿vale?, se me conciliará automáticamente el tratamiento con el anticipo. Pero esto lo podemos dejar automáticamente o me puede interesar hacerlo yo manualmente, porque no me interesa que se concilie con ese tratamiento número 1, sino me interesa que se concilie con el tratamiento número 3, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, en estos casos, si no se tiene muy claro desde un inicio, no pasa nada, ¿vale? La intención es que se tenga una primera configuración bien hecha y a partir de ahí ir puliendo esos detalles. Por lo tanto, hemos configurado una parte de la gestión de documentos administrativos. Por lo tanto, ahora como hemos cambiado algunas opciones, el programa me va a hacer reiniciar el aplicativo, me va a hacer reiniciar GESDEN. Salimos de GESDEN y volvemos a entrar. Pensar que esto de los usuarios, ahora que estaba poniendo esto de los usuarios, GESDEN contempla o lleva incorporadas dos bases de datos, es decir, una base de datos va orientada únicamente a pacientes y toda su información, todas sus fichas de pacientes, historiales, etc. Y otra base de datos va dedicada únicamente a la gestión de usuarios, ¿vale? Por lo tanto, podríamos acabar sabiendo, y de hecho tenemos algunos informes que así lo dicen, el último en auditorías del sistema, lista de control de accesos, seguimientos por paciente-usuario, por paciente-usuario / agenda, por lo cual con todo esto lo podríamos gestionar. Bien, vamos a ver un ejemplo de un abono de factura normal y corriente para aquellos que no lo estén gestionando de esta manera, con lo cual nos iremos al historial de un paciente. Vamos a realizar, por ejemplo, esta visita de ortodoncia. Pasamos a realizada, le daríamos un colaborador, por lo tanto ahora ya nos vamos a adeudar en este importe con el paciente y esto, que ya lo tenemos producido, porque está en el color realizado, ya lo podríamos facturar. Y hecho esto, precisamente, aquí tendríamos el programa ya nos está indicando que vamos a realizar un documento administrativo del tipo factura. Fijaros que me aparece aquí arriba el cliente de facturación. Si este paciente tuviera otro cliente de facturación, recordar que el programa distingue entre paciente y cliente, ¿de acuerdo? Porque si viene un menor de edad no podríamos estar
emitiéndole una factura. Por lo tanto, necesitaríamos de un cliente de facturación. Esto lo gestionamos desde la filiación del paciente. ¿Vale? Bien, aquí seleccionamos el concepto, en este caso visita de ortodoncia. Siguiente, comprobamos el emisor, en esta parte de aquí, comprobamos el receptor del documento y lo generamos. Se va a generar el documento administrativo, desea imprimirlo. Aquí tenemos ya la factura creada, como veis, los datos del emisor, del receptor, los conceptos y la nomenclatura de la factura, su número de factura y la fecha de emisión. Bien, con esto de la fecha de emisión, ahora que se ha comentado, muchas veces lo que estamos recomendando a las clínicas es todo aquello que se haya producido, todo aquello que esté en azul cielo, debería de tener su factura asociada. Fijaros que al final de todo el proceso de generar esta factura, el programa me pregunta si quiero imprimirla o no. Es decir, si el paciente, por lo que sea, no se quiere llevar la factura, no hay ningún problema. Nosotros la tenemos generada aquí, por lo tanto lo tenemos dentro de los documentos administrativos del paciente. ¿Y por qué? La tendríamos aquí, 2 del 4. ¿Y por qué? Precisamente por el tema de las fechas. ¿Vale? Según la contabilidad o la administración contable de la clínica, nos puede interesar ir por facturas o por recibos. Si presentamos facturas, de esta manera me va a coincidir la fecha de emisión del documento con la fecha de realización del tratamiento al que va asociada esta factura. Por lo tanto, no tendremos descuadres. Sino que nos podría pasar que hoy 2 de abril tengamos una producción de 94,55, es decir, yo sacaré el listado de producción y me va a aparecer ese importe, pero cuando yo le pase las facturas a mi gestor, estos 94,55 no aparecerán porque no habremos generado la factura. ¿De acuerdo? Entonces, para que no pasen estos problemas a nivel de fechas, la recomendación es cada vez que se realiza un tratamiento se factura. Lo mismo pasaría con los cobros, ¿vale? Cobraríamos la entrada, esta visita de ortodoncia, le daríamos una fecha, una forma de pago y emitiríamos el recibo. La última pregunta de GESDEN es si deseamos imprimirlo. Pues esa pregunta para mí iría orientada o dirigida al paciente que tengamos delante del mostrador. Esto normalmente lo vamos a gestionar en el mostrador cuando va a efectuar el pago el paciente. Por lo tanto, la última pregunta podría ser, ¿quiere usted la factura? Si me dice que no, simplemente en esta pregunta le diríamos que no. Pero vemos que el recibo 10/20 lo tendríamos aquí generado. Por lo tanto, sería este documento de aquí. Por lo tanto, este paciente, aunque no lo quiera, pero si viene al cabo de un mes o de 2 meses en la siguiente visita, siempre podríamos imprimirle la copia. ¿Vale? Entonces, vamos al historial, vamos a crear otra factura desde un tratamiento ya realizado, aceptamos y lo facturamos. Le damos al botón de facturar entrada, cogemos el concepto, en este caso la compostura, comprobamos emisor, comprobamos receptor, generamos el documento, sí, y de momento no lo vamos a imprimir. ¿Veis? Como he dicho antes, la factura va relacionada, si os fijáis ya se pone, el programa lo pone automáticamente en la misma línea del tratamiento, porque la factura a nivel contable, como concepto contable, va relacionada con la prestación del servicio. El comprobante de un pago siempre será el recibo. Entonces, es importante distinguir esto, ya que muchas veces el paciente cuando viene a recepción te acaba de pagar y le pregunta al chico o a la chica que está en recepción, por favor, ¿me puede dar usted la factura de esto? Si acaba de pagar el paciente, lo más habitual es que te está pidiendo el recibo. En este caso, le podríamos dar los dos documentos, la factura 15/20 de la visita de ortodoncia y el recibo, que sería el comprobante de pago de ese tratamiento, de los 94,55. Por lo tanto, podemos facturar sin cobrar
perfectamente. ¿Vale? Esto también es un comportamiento de GESDEN, es decir, esto lo podremos restringir. Yo no quiero cobrar nada que no esté facturado, por lo tanto, lo que estoy cobrando son facturas, ¿de acuerdo? Entonces, perdón. Entonces, lo que comentaba, podríamos decirle a GESDEN que se comporte de esa manera. Nos aparecería un nuevo botón aquí en la parte inferior que me pondría cobrar factura. ¿Vale? Entonces, recordemos que las facturas son el comprobante del servicio que hemos prestado, pero en ningún caso es el comprobante de pago. Por lo tanto, el comprobante de pago siempre será el recibo. Eso a nivel administrativo legal. ¿Vale? Te viene un paciente con una factura, para eso para mí no es un comprobante de que ese tratamiento esté pagado. ¿Vale? Porque como ya veis, podría tener el adeudo de estos 262 euros, pero aún así estaría facturado. Un claro ejemplo de esto sería por ejemplo, ya me saldrá, un proveedor que le vamos a pedir un material y tenemos un acuerdo con este proveedor de pagarle a 60 días, por ejemplo. Bien, cuando hagamos el pedido y recibamos esta caja de material, perdón, recibiremos en principio dos documentos. El primero es el albarán, por un lado es el comprobante del material que hay dentro o la lista de material que hay dentro de la caja, y por otro lado la factura, que es el servicio que te ha prestado esa empresa. Por lo tanto, podríamos estar recibiendo esa factura, es decir, en este caso el proveedor habría emitido una factura y no la va a cobrar hasta de aquí 60 días. Por lo tanto, ¿se puede facturar sin haber cobrado? Sí. ¿Es lo ideal? No, ¿de acuerdo? Porque vamos a tener un adeudo vamos a seguir teniendo un adeudo con el paciente. Por lo tanto, es importante protocolarizar todo esto de la gestión de los pagos, ¿de acuerdo? Es muy recomendable, por ejemplo, en el personal, sobre todo de recepción, que es la primera línea que está allí, con el paciente, pues tenerle muy bien protocolarizado el funcionamiento de GESDEN, ¿no? Llega un paciente, va a cobrar, nos encontramos con este adeudo porque desde dentro de Vox ya lo han pasado a realizado, por lo tanto, desde aquí, primer botón, facturamos primero, el paciente nos entrega el dinero, por lo tanto, cobramos y a partir de aquí generamos todo el circuito. De esa manera tendremos todos los documentos. Tendremos por un lado la factura y por otro lado tendremos el recibo y el paciente se puede llevar los dos documentos si él quiere. Entonces, resulta que, por ejemplo, hemos pasado a producción, es decir, hemos realizado este tratamiento de 262,65, le habíamos generado ya la factura, pero por lo que sea nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado porque no le hemos aplicado el descuento, ya que esta persona quizá es familiar del doctor. Bien, entonces, aquí tenemos el botón de anulaciones. Una de las opciones que nos encontramos es abonar documento asociado. Entonces, con esta opción nos dará que el tipo de documento administrativo es de factura, el que vamos a hacer, y seleccionamos aquello que queremos abonar. Y en la parte inferior, fijaros que ya me da la selección automática de la serie de facturación de abono. Por lo tanto, el único campo obligatorio que me hace elegir es el tratamiento y el motivo del abono. Fijaros que está remarcado en azul cielo, por lo tanto le daremos un motivo. En este caso, me has dicho descuento no aplicado. No será aplicado. Imprimimos el documento. Y fijaros que el documento me genera un importe en negativo. Es el mismo importe de esta factura. Estamos anulando la factura 16/20, con eso generamos el abono. Ahora mismo, a nivel contable, estamos neutralizados, ¿qué se le llama? Teníamos más 262,65, tenemos ahora menos, de esta manera ya quedamos a cero. Ahora, ¿qué ha pasado también? Que el tratamiento ya no me aparece el FAC 16/20. Ha quedado liberado de factura. Por lo tanto, ahora podría entrar dentro del tratamiento,
aplicarle el 10% y aceptar. A partir de aquí, volver a facturar la compostura. Vamos al botón de facturar entrada, compostura, siguiente, generamos la factura y ya tendríamos la factura creada con el importe, con el descuento. ¿Vale? Por lo tanto, acabamos de generar un abono. Este abono no ha quedado en el aire, es decir, la tenemos dentro de la ficha del paciente. Nos iríamos a documentos administrativos del paciente y veríamos que aquí tenemos hoy 2 del 4, emitida a día de hoy, un abono de factura. Es esta, la que teníamos antes en pantalla. Por lo tanto, la tendríamos siempre disponible. En el caso de estas anulaciones, si es con los pacientes, si es que no son a nivel interno, también está bien siempre entregar estos documentos negativos. Es decir, cuando hacemos una devolución de 50 euros porque le ha sobrado de un anticipo, pues devolverle un recibo de menos 50 euros conforme la clínica está devolviendo ese importe a esa persona, ¿no? Entonces, si seguido con esto de la facturación de abono, cuando vamos a la administración de documentos, en este caso de facturas, podemos listarlos. Esto normalmente, o es lo que se acostumbra a pasar a gestoría, ya que aquí tendríamos, como veis, la factura número 17, que esta sería la que, la 16 es la que hemos anulado con el abono de factura número 3 y la 17 sería la factura a la que le hemos aplicado el descuento, ¿vale? Por lo tanto, este informe está muy bien porque podríamos, como decía, pasar el listado directamente a gestoría de todas aquellas, con el filtro que tenemos aquí arriba, todas aquellas facturas que hemos emitido durante el mes, en este caso, de marzo. Vamos a gestionar el mes de marzo, lo buscamos y esto lo listamos. Aquí tendríamos todas las facturas que hemos emitido en el mes de marzo. Vale. Bien, dicho esto, estábamos en el historial de un paciente, ¿vale? Y queríamos hacer una factura rectificativa, ¿vale? Esta factura rectificativa nos vamos a facturar entrada, le vamos a decir que queremos hacer un documento rectificativo, pero de factura, y no me deja porque lo tenemos deshabilitado. Como decía al principio en la configuración del sistema, únicamente por defecto tendremos el documento rectificativo de recibo. Esto también se puede usar para hacer una agrupación de recibos. Es decir, este paciente, si tuviera más de un recibo, en el caso podemos hacer un cobro, no, perdón, sí, un cobro de esto, en tarjeta de crédito, lo cobramos, le generamos un recibo de este cobro. Por no apretar, he tenido que hacer un paso más, por no apretar el botón de cobrar y recibo, el cual me lo genera automáticamente y no lo imprimimos. Entonces ahora, desde el botón de facturar entrada, si hacemos un documento rectificativo de recibo, vemos los dos cobros, cada uno tiene su propia numeración y su propia nomenclatura de recibo. Esto podríamos seleccionarlo y generar. Vale, porque no tenemos definida la serie de abono. El caso es que tenemos el factura rectificativa deshabilitado. Bien, pues esto, como decía, nos iríamos dentro de Sistema, Configuración, Configuración. Nos iríamos a la gestión de documentos administrativos e clicaríamos en el check de activar emisión documentos rectificativos. Fijaros que me sale un texto, al marcar esta opción se forzará el circuito de emisión de facturas rectificativas. Por lo tanto, activamos esto y nos hará reiniciar GESDEN. Salimos y volvemos a entrar.
teníamos el paciente número 23. Nos vamos al historial del paciente. Botón de factura, hay de facturar entrada, perdón, y marcamos el documento rectificativo. Fijaros que ya tenemos, nos han aparecido dos opciones más, rectificar facturas o rectificar facturas de anticipo. ¿De acuerdo? En este caso, veis que no me aparecen seleccionados para poder generar documentos rectificativos de facturas. Aquí veríamos que tampoco tendría nada producido como para poder generar este tipo de facturas. Vale, como decía, es muy importante y queremos recalcar eso de las facturas de abono. No se debería de borrar nunca una factura de abono, ¿vale? Hay una factura normal y corriente, sino que habría que generar la factura de abono. Por lo tanto, tenemos dos opciones, digamos, tenemos dos vías para poder hacer estos abonos. El primero sería el que hemos visto, desde anulaciones, abonar el documento seleccionado. Evidentemente, siempre desde la línea seleccionada, es decir, si me pongo aquí y quiero abonar un documento, no va a encontrar ningún tipo de documento, sino que seleccionaremos la línea, nos vamos a anulaciones y abonamos el documento asociado. Por otro lado, también tenemos el segundo camino desde los documentos administrativos del paciente. Desde aquí podríamos ver, fijaros que en la parte derecha de la pantalla, de cada una de las líneas de facturas, en este caso, tenemos o nos indica de qué tipo es la factura, factura abonada, factura de abono. Fijaros que la primera a la derecha en azul me pone factura de abono, me pone factura y factura abonada. Desde aquí, desde el emisor, también, desde el emisor, perdón, desde el apartado de documentos administrativos nos habilita el botón de abonar. Desde aquí también le daríamos al botón de abonar, obligatoriamente me pide un motivo y nos genera la serie de abono de factura. Desea imprimir el documento. Como decía, nos aparecerá un documento con el mismo importe de la factura, pero en negativo. Por tanto, ya tendríamos generados los abonos de factura. Por lo tanto, lo que he estado comentando hasta ahora, es importante tener claro cómo queréis que se comporte GESDEN. Recordemos que desde Sistema, Configuración y en el apartado de Documentos Administrativos, para este tema que nos ocupa, ¿vale? Podríamos, como dice aquí, generación automática de la factura, generación automática del recibo, forzar la generación de documentos, al realizar la factura de anticipos, generar automáticamente el recibo. Por lo tanto, lo que decía, es importante saber o tener claro cómo queremos que se comporte GESDEN. En este caso, vamos a marcar alguna de estas opciones, detallar recibos y facturas de anticipo. Al generar el detalle del documento, indicar, en este caso está marcado el código. Tenemos seleccionado que el tipo de detalle lo queremos con detalle completo y vamos a marcar, por ejemplo, la generación automática de facturas. Vamos a dejar esta opción y forzar la generación de documentos. Vamos a dejar esta opción seleccionada, vamos a abrir el mismo paciente. Administración, desde pacientes, número 23. Vale, estamos haciendo ahora ejemplos relativamente fáciles, es decir, de ejemplos, por ejemplo, de clínicas con volúmenes relativamente bajos, ¿de acuerdo? Para aquellas clínicas o grupos de clínicas que tengan bastante más volumen de todo este asunto, del tema, por ejemplo, de facturación, también comentar que tenemos un módulo, aparte de GESDEN, que se llama Suite de Gestión. Este módulo de gestión nos permite generar
todas las facturas de un mes que no se hayan generado, es decir, yo cojo todo el mes de marzo, puedo ver todo aquello que no se ha facturado y automáticamente generar la factura de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Este módulo también nos permite hacer la exportación a algunos o la mayoría de programas contables que existen en el mercado, tipo ContaPlus, LogiWin, etc., etc. Por lo tanto, es importante que pudierais como mínimo estudiarlo, tener la información de cómo funciona el módulo, qué es y demás, para poder valorar su uso. Para ello, también os diría que os pusierais en contacto con la persona responsable de vuestra área, de cada región, para que os dé la información necesaria para estudiar o valorar su adquisición. ¿Vale? De acuerdo, entonces, como decía, hemos marcado ese check dentro del sistema, por lo tanto ahora vamos a cobrar, en este caso, la compostura, correcto. Introduciremos una forma de pago. Todo el rato, fijaros que me está diciendo, porque el ejemplo que hemos cogido de este paciente, tenemos un anticipo disponible. Por lo tanto, podríamos cobrarlo por aquí, es decir, diciéndole que sí, que queremos generar el cobro de todas formas, ¿vale? O podríamos, el tratamiento conciliarlo con un anticipo. ¿Vale? Fijaros aquí que, conciliando con el anticipo, también tengo la línea del tratamiento seleccionada, es decir, lo que quiero conciliar con un anticipo es el tratamiento, y aquí ya me saldría esta ventana. Esta ventana me está indicando que a fecha 2 del 4 hemos producido 236,38 euros, no se ha cobrado nada de esta producción, por lo tanto quedan pendientes 236,38 euros. Pero el programa me está diciendo que tengo a conciliar el mismo importe, es decir, la totalidad del tratamiento porque no he cobrado nada de este tratamiento. Y abajo me está indicando que tenemos un anticipo de 1.166,67 que se hizo el 19 de mayo de 2015. De este anticipo se conciliaron únicamente 650 euros, por lo tanto, tenemos un restante, disponible. Entonces, vamos a indicarle al programa que queremos conciliar esa producción con este anticipo. Vale. Perdón. Vale. Tendríamos aquí y aquí. Vale, una cosa a comentar también para todos aquellos que no vieran cualquiera de los pagos, ¿vale? Estos botones de aquí, que muchas veces nos llaman a soporte para estas dudas, con lo cual si puedo resolverlas, pues ya lo hacemos desde aquí. Estos botones me van a ocultar toda la parte o económica o de tratamientos o anotaciones, ¿vale? Por lo tanto, desde aquí podemos ver qué ha pasado con cada uno de los pacientes. Cogemos otro, vamos a generarle un tratamiento. En este caso, vamos a indicar pues, una obturación. Vamos a poner precio y aceptamos. Necesitaremos, perdón, algún acto en esta pieza. Las zonas de obturación. Y fijaros lo que hemos cambiado desde la configuración del sistema. Ahora mismo el programa me está pidiendo que es necesario indicar el nombre del cliente para la generación del documento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, desde aquí podríamos generar directamente la factura. Fijaros que no me está dejando hacer el cobro, adeudarme con ese paciente, digamos, sin generar el cobro y la factura directamente. ¿Vale? Desde aquí le pondríamos el paciente, el número de DNI y una dirección. Nos está indicando que el emisor es nuestra clínica. Vamos a generar
un documento con la serie de facturación de FAC. Fijaos aquí que tenemos la entrada médica. Si hubiera bonos, en este caso no vamos a entrar en este tema de los bonos. Y por otro lado tenemos la facturación automática. Esto, si marcamos aquí, vemos que nos vamos a los documentos administrativos del paciente y ya tendríamos generada la factura, ¿vale? Otra cosa con el tema de las facturas es recordar los conceptos, es decir, que la factura siempre va relacionada con la prestación del servicio, ¿vale? Por lo tanto, ¿podemos generar facturas sin haber cobrado? Sí. ¿Podemos, perdón, lo teníamos aquí, podemos hacer, es decir, lo que decía, ¿podemos generar facturas antes de cobrar? Sí, una vez esté el tratamiento realizado. Ahora, no sería lo ideal, ¿de acuerdo? Todo que esté facturado, lo ideal sería que esté cobrado. Entonces, aquí tendríamos lo que comentábamos, vamos a cogerlo todo, siguiente, generamos, desea imprimir el documento. Tenemos aquí con los dos conceptos que tenía en el historial del paciente. Tenía un tratamiento antiguo de 2016. Vale, lo comentado, desde anulaciones podemos abonar el documento, desde documentos administrativos podemos abonar el documento también, y una cosa importante que lo hemos ido comentando es cómo queremos que se comporte GESDEN. Esto es importante. Para ello también, como ya os he comentado, no quiero ser repetitivo, pero recomendaría pasar por las consultorías personalizadas para que os podamos ayudar o echar una mano en cómo se debería comportar GESDEN en vuestra clínica. ¿De acuerdo? Es una manera de optimizar el programa. Si somos más operativos en el programa, podría ser que incluso podríamos acabar cogiendo más pacientes, porque tardamos menos tiempo en el uso del programa, tengo ratos más libres para poder coger más pacientes, por lo cual al final es más facturación, ¿vale? Recordar también que para aquellas clínicas que quieran la información, como mínimo, aunque sea solamente la información, podéis solicitar la información del módulo de suite de gestión para poder gestionar todo el tema de facturación de clínica de una manera más automática y eso poderlo exportar a vuestro programa contable. Para ello, como os he comentado, os ponéis en contacto con vuestra coordinadora de zona y os dará las indicaciones o os enviará toda la información necesaria. Vale, creo que tenía un compañero que ha estado respondiendo preguntas. Se nos hace complicado estar a la vez respondiendo y comentando. No, pues veo que no ha podido responder. Voy a proceder a responder algunas de las preguntas que se nos indican. La primera es, ¿qué diferencia hay entre abono y factura rectificativa? Una factura rectificativa es decir, una factura de abono únicamente lo que estamos haciendo es anular la factura original. Una factura rectificativa es rectificar la original. Lo que no quiero es anularla, sino lo que quiero es rectificarla, por lo que sea. Por ejemplo, si nos hemos equivocado en el cliente de facturación, bien, pues en vez de generar el abono de esa factura y volver a facturar, podemos generar una factura rectificativa. Bueno, es un nuevo concepto contable que como reglamento salió a la luz hace relativamente poco y bueno, así lo indican. Buenos días. Si en clínica tenemos creado abono de factura, ¿también es necesario crear abono de factura rectificativa? No es necesario, o sí, dependiendo de lo que te dijera tu gestor. En este caso, ahí sí que nosotros no recomendamos más de lo que no debemos, en el sentido de que esto debería ser tu gestor, que es quien lleva las cuentas, si a él le puede interesar de que puedas generar esa nueva serie. Si te dijera que sí, como has visto, no habría ningún tipo de problema en generarla e incluso dejarla predeterminada para según qué documentos, en este caso de rectificativos.
Me preguntó ahora, dices que no se puede hacer factura menores. Los papás lo piden al nombre del niño, sobre todo separados. ¿Puedes volver a repetirlo? Sí, no, entonces eso no es correcto, para nada. Esto de hecho, es ilegal emitir una factura a nombre de un menor. Por lo tanto, aquí, ¿qué se debería hacer en caso de padres separados? Simplemente crearíamos dos clientes de facturación en la afiliación del paciente. Imaginemos que este paciente, Roberto, es menor de edad. Por lo tanto, nos iríamos a los datos de facturación y desde aquí añadiríamos un cliente nuevo de facturación. Si el cliente ya es paciente de la clínica, pues lo marcaríamos como cliente existente, es decir, lo buscaríamos dentro de nuestra base de datos. Y si es nuevo cliente, aquí únicamente necesitamos los datos imprescindibles para poder emitir una factura. Aquí lo que no estamos haciendo es asociar este nuevo cliente con un número de historial médico. Este paciente, este cliente, no sabemos si será alguna vez paciente de la clínica. Por lo tanto, la manera correcta de hacer esto sería crear, por un lado, el padre, crear, por otro lado, la madre, y, por ejemplo, en un tratamiento de ortodoncia de 4.000 euros, pues generar una factura a nombre de la madre de la mitad del importe y otra factura a nombre del padre. De esa manera tendrían el paciente siempre será el mismo, siempre aparecerá que el paciente es, en este caso, Roberto, y con su número de historial, pero hará referencia a que el cliente de facturación es una persona adulta o la otra persona adulta, o un tutor o el otro. Vale, pero se factura sin cobrar anteriormente. Pregunta Noelia. Sí, como hemos visto, a la hora de tener un tratamiento ya producido, es decir, en el color de realizado, ya lo podríamos facturar. Porque lo que comentaba, la factura va relacionada con la prestación del servicio. Nosotros ese servicio ya lo hemos prestado, por lo tanto ya lo podríamos facturar. Otra cosa es combinarlo con el cobro. Vale. ¿Cómo se gestionan las devoluciones con sus... perdón, ya ha contestado a algún compañero que ha podido entrar finalmente. Buenos días. ¿Podría repetir brevemente lo de las facturas rectificativas? Muchas gracias por contestar mis dudas. Perdón. Sí, facturas rectificativas. Como decía, es un concepto relativamente nuevo, pero necesaria en según qué ocasiones, o así nos piden que lo hagamos en las empresas. Sería el concepto de modificar una factura ya emitida, ¿de acuerdo? Por un lado, podríamos anular una factura ya emitida, entonces la manera de anular esa factura no es borrando, sino es generando un abono de factura, y por otro lado tendríamos la modificación de una factura. Si quisiéramos modificar una factura, lo tendríamos que hacer mediante la opción que hemos visto. Sí, un segundo, entramos en la historia de un paciente. Facturar entrada, documento rectificativo de factura. Por lo tanto, podríamos generar desde aquí un documento rectificativo de factura. Bueno, son dos conceptos diferentes y a nivel contable así los contemplan. Entonces, para todos aquellos que tengáis más dudas en ese aspecto, os recomendaría también hablar con vuestro gestor de clínica para que os pudiera asesorar si es necesario en vuestro caso, si no, si podéis continuar operando igual, si necesitáis generar los abonos de factura, etc. Vale, pero me pagan mensual las facturas. Bueno, digamos, las facturas, entre comillas, no se pagan. Es decir, sí que se paga la totalidad del importe de una factura, pero el comprobante de pago es el recibo. Por lo tanto, si quisiéramos cobrar facturas, como hemos visto en la configuración del sistema, podríamos hacer que GESDEN se comporte de una manera diferente para poder gestionar eso. Perdón, iba seguida de qué te referías a orto de padres separados. Sí, correcto, el ejemplo hemos dicho ese, es decir, un paciente menor de edad que se está haciendo un tratamiento de ortodoncia. El tratamiento de ortodoncia tiene un total de 4.000 euros y cuando
ya ha acabado el tratamiento. Evidentemente, antes no podremos facturarlo porque no estará producido, ¿vale? Esto también pasa mucho y sobre todo con las ortos a final de año, que reclaman las facturas de cosas que se están haciendo. Entonces, en esos casos, únicamente lo que le podemos entregar son los recibos de lo que ha ido pagando. Pero si el tratamiento vale 4, no se lo ha acabado y él solamente ha pagado 3, yo no le podré emitir una factura del total, de 4.000 euros, porque el servicio no se lo he prestado. Si no, tendría que pasar el tratamiento realizado y estaríamos engañando al programa porque no sería real. Entonces, como decía, teníamos el ejemplo de un menor de edad, tratamiento de ortodoncia, total de 4.000 euros y los padres separados. Bien, en este caso emitiríamos la mitad de la factura a nombre del padre y la mitad de la factura a nombre de la madre. Fijaros que en la afiliación del paciente, a la hora de generar un cliente de facturación, podemos marcar este cliente como facturación predeterminada. Por lo tanto, no nos vamos a preocupar. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, con Roberto. Roberto tiene un paciente, hay un paciente, un cliente de facturación, por ejemplo, Abul López, sí. Por ejemplo, esta persona lo marcaremos parentesco legal. Esta persona, por ejemplo, podría ser dependiente. Entonces, vamos a generar que Juan López es su tutor legal. Bien, si vamos al historial del paciente y quisiéramos generar una factura, bien, perdón. Bueno, ahora mismo no me salen tratamientos porque no tengo, pero aquí fijaros que ya me aparece el cliente de facturación Juan López. Vamos a generar un tratamiento para poder ver así mismo. Pasamos al lado, precio y aceptamos. Perdón. Aquí. Esto mismo, ya está. No quiero llevar a fases. Perdón. Observadora. Duración. Vale. Las zonas. Vamos a indicar aquí, aquí y aceptamos. Vale, esto como decía ya lo tenemos producido, por lo tanto podríamos facturarlo. Vamos a facturar, siguiente, emitimos, repasamos el emisor, repasamos el receptor, indicamos una dirección y generamos el documento. Si veis aquí, en la misma factura, me indica en el detalle qué paciente, pero el emisor, el receptor de la factura, será el cliente de facturación. ¿Vale? Por lo tanto, el paciente siempre será el mismo, pero en ese caso emitiremos la factura del padre por un lado y la factura de la madre por otro. Vale, perdón, mi gestor me pide que las facturas con tratamientos conciliados con anticipos se van desglosados, igual que en la vista previa, ya que al imprimirlos salen diferentes. ¿Esto no es posible? Bueno, se pueden cambiar las vistas e incluso se podría modificar la plantilla de la factura. Por lo tanto, no había ningún problema. En este caso, yo te recomendaría que te pongas en contacto con el departamento de soporte al 934146067 para que te puedan dar una explicación más amplia y mejor que ahora por aquí. Perdón, vamos a ir. Mi gestor, cuando facturamos un tratamiento, por ejemplo, de ortodoncia, que un día paga la abuela, otro día paga el padre, otro la madre. En este caso, entiendo que estamos hablando del ejemplo que estábamos comentando, de un menor de edad. Simplemente vamos a especificar en el pago el cliente. No pasa nada. Es decir, si paga la abuela, pero su cliente de facturación lo tiene el padre, vamos a emitir un cobro a nombre del padre. Bueno, es su tutor legal, con lo cual no pasaría nada. Ahora, si estos pagos van a ser recurrentes y por lo que sea esa persona, como su abuela, necesita de la documentación, pues sí vamos a tener que crear el cliente de facturación. Vale. Si cobramos un tratamiento por adelantado generando factura, ¿cómo podemos hacer más tarde una devolución? Si cobramos un tratamiento por adelantado, es decir, con un cobro anticipado y generamos la factura. Bien,
primero de todo debemos de anular esa factura, ¿vale? Es decir, vamos a tener que ir deshaciendo todos los pasos que hemos hecho. El último paso, ¿cuál ha sido? Generar el abono de la factura, generar la devolución y a partir de aquí anular o cancelar la entrada médica. Es decir, tendríamos que seguir el orden cronológico inverso al cual hemos hecho al iniciar este proceso del cobro. Has dicho que no podíamos facturar a menores de edad. Nosotros nunca usamos recibos. Siempre que damos entradas médicas hacemos las facturas y se las entregamos a los padres que la piden, pero a nombre del niño. Vale, en principio esto, pues legalmente no deberían de emitir facturas a menores de edad. ¿De acuerdo? No es legal emitir una factura a un menor de edad. Nosotros funcionamos solo con facturas para no generamos recibos. ¿Es correcto? No sería correcto. Lo correcto sería generar recibos a la hora de generar los cobros. Fijaros que cuando emitimos un cobro, es decir, le damos al cobrar entrada, que sería el circuito correcto para poder emitir un cobro, seleccionamos el tratamiento que vamos a cobrar e indicamos la forma de pago. Tenemos un botón aquí ya para generar el cobrar y recibo, es decir, le damos a cobrar y recibo y mientras ya estamos recogiendo el dinero del paciente en mano o en datáfono, por otro lado estamos generando el recibo y cuando el datáfono acaba de sacar el ticket, le estamos preguntando o le estamos lanzando esta pregunta que me está haciendo GESDEL. ¿Quiere usted el documento el comprobante de pago? ¿Quiere usted el recibo? Se expresen como quieran. Sí, no. Pues desde aquí le podríamos imprimir el recibo y le graparíamos el ticket del datáfono conforme ha pagado con la tarjeta. En el caso de efectivo, le entregaríamos este recibo únicamente de este pago. Fijaros que ya me pone la forma de pago, por lo tanto es un comprobante que ha pagado estos 57,78 forma de pago. Fijaros en el concepto también, el concepto del recibo me añade un cobro de obturación. En cambio, en esta obturación mismo, si nos vamos a la factura, que es la 18 o 19, esta misma, perdón, y la imprimimos, claro es que el concepto de la factura es el propio tratamiento. Por lo tanto, es obturación directamente. En cambio, en el recibo me añade el cobro ¿de acuerdo? Para que sea el comprobante de pago. Bueno, pues hasta aquí yo daría la formación por finalizada. Espero que les haya sido de ayuda. Como he dicho y hemos hecho referencia en alguna ocasión durante la formación, tenéis el departamento de soporte totalmente operativo al 934146067. Para aquellos que quieran ampliar información sobre, en este caso, por el tema que hemos tocado, de este módulo, la suite de gestión o cualquier otro módulo que tengamos disponible en Infomed, se pueden poner en contacto con su coordinadora de zona. Y por otro lado, para aquellas clínicas que necesitarían o desearían de algún tipo de asesoramiento o de consultoría por nuestra parte, pues pueden apuntarse mediante el formulario que tenemos en la página grupoinfomed.es/Infomed Online. Así que muchas gracias a todos por la asistencia, un saludo y espero que les haya gustado. Gracias.